Buenas tardes y gracias por su asistencia. Les doy la bienvenida a la última sesión del aula abierta de este curso. Han sido 7 encuentros en los que hemos hecho repaso a nuestra cultura y folclore tratando temas de diversa índole. De la mano de estudiosos y de asociaciones de nuestro pueblo como el Zaque, Airén o la Escuela de Música, hemos tenido y disfrutado de música folk y pasodobles tocados con gran maestría, conocido los patios de nuestra tierra, seguido el curso del río que nos vio crecer, hablado de fútbol y conocido las joyas y trajes que lucieron nuestras abuelas y bisabuelas. En definitiva, hemos hecho un repaso por nuestra cultura y nuestras raíces para no olvidar de dónde venimos y celebrar, especialmente ahora que se acerca el Día de Castilla-La Mancha, que somos castellano-manchegos y debemos estar orgullosos de ello. Para cerrar por todo lo alto este ciclo de conferencias, esta tarde tenemos la suerte de recibir a una persona que lleva toda una vida explorando el poder de la música, no solo como arte, sino como herramienta de salud y cuidado. El doctor Crispín Gigante Pérez, originario de Villanueva de los Infantes y con raíces profundas en Manzanares, es alguien que ha sabido unir 2 mundos que rara vez se encuentran, la medicina y la música. Es profesor en Ciencias de la Salud por la Universidad de Alcalá, enfermero, podólogo y doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Músico profesional formado en el Real Conservatorio de Madrid y especialista en musicoterapia. Su carrera, marcada por la sensibilidad y la investigación, le ha llevado a compartir su conocimiento en cientos de conferencias dentro y fuera de España. Su trabajo no es solo académico, es profundamente humano. Ha demostrado cómo una canción en el momento justo puede calmar más que un fármaco, cómo la música influye en nuestro cuerpo y emociones hasta el punto de aliviar el dolor o reducir el estrés. Crispín no habla solo desde la teoría, lo hace desde la experiencia, con décadas de vida dedicada a cuidar, enseñar y escuchar. Nos invita a pensar en la música como algo más que entretenimiento. ¿Y si una melodía pudiera mejorar la salud? ¿Y si el sonido fuera también una forma de cuidar? ¿Cómo afecta una canción a nuestro estado de ánimo? Y yendo más allá, ¿podemos permitirnos pensar en un futuro utópico donde una playlist sustituya a una pastilla? Crispín, bienvenido de nuevo a Manzanares. Bienvenido a su casa, a esta casa que le acogió durante una década, donde seguro se forjaron algunos de los sueños que espero haya hecho realidad. Gracias por venir y a todos ustedes por acompañarnos. Les invito a escuchar con atención esta última sesión del aula abierta. Tal vez descubramos que, en medio del ruido cotidiano, una simple melodía puede ser un acto de sanación. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy brevemente, me gustaría decir que hoy tenemos el privilegio de contar con Crispín Gigante, que creció en Manzanares, estudiando en el Instituto Laboral y residiendo en el internado, que tantos recuerdos le evocan y cariño tiene hacia la Casa de Cultura, según me ha transmitido. Agradecer a Crispín desde la Universidad Popular que haya tenido a bien de participar en este formato de aula abierta de manera altruista, la cual siempre será su casa. También me gustaría agradecer a Martín Cantarero, que fue la persona que nos puso en contacto para poder llevar a cabo este evento. Hablar de Crispín en Manzanares es hablar de una buena persona que ha sembrado muchos amigos y que sigue manteniendo estas amistades. En su etapa en Manzanares tuvo una gran participación a nivel cultural y musical. Muchos de los hoy aquí presentes conocieron al grupo de los Sagasti, que son historia de la música de Manzanares, en mayúsculas. Pues Crispín perteneció como trompetista a este emblemático grupo, que lo formaban, entre otros, Francisco, Martín y Pepe Cantarero, Fernando y Santiago Labial, Ambrosio Sánchez Ballesteros y Antonio Fernández de Simón. Además, Crispín, en el mundo de la música, a nivel nacional, ha acompañado a artistas de la talla de Rocío Dúrcal, Rocío Jurado, Lola Flores, Isabel Pantoja, Cristian Castro, Verónica Castro, Sara Montiel,
Bertín Osborne y muchos más. Ha grabado discos y muchos programas de televisión y de radio. Destacar el que grabó con Luis del Olmo en el programa Protagonistas. Muchas gracias y Crispín, cuando quieras podemos empezar. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la concejala por esas palabras tan amables. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Es que no tengo nada más que agradecimientos. Agradecimientos como no, a los Sagasti, ¿no? Martín, Pepe, Antonio, Ambrosio. Permitirme que salga a recibiros a las puertas de Alcalá. La Universidad de Alcalá, más de 500 años de historia docente nos contemplan. Esta universidad se abrió, tuvo una bula pontificia del Papa Alejandro IV, pedida por el cardenal Cisneros en 1498 y en 1499 tuvo la bula y los estudios generales que venían siendo como universitarios desde el siglo XIII pudieron ser universitarios de verdad a partir del 1500. Y ahí, por aquí han pasado escritores, literatos, políticos, santos. Es increíble la historia de Alcalá, de la Universidad de Alcalá. Bueno, pues desde este pórtico magnífico, mi universidad, os recibo con sumo gusto. Es un placer estar en Manzanares, es un placer estar en la Casa de la Cultura, mi casa, como el de la película, ¿no? Mi casa. Pues sí, mi casa. Y es un placer estar en el aula abierta, en este cuarto ciclo de conferencias, para hablar de la música en los cuidados de la salud. ¿Qué es la música? ¿Qué entendemos por los cuidados de la salud? Dejaremos los cuidados de la salud para un poquito más adelante. La música, la más bella de las artes, la música que es arte y es ciencia, que como arte tiene que ser apreciada desde el punto de vista emocional y como ciencia tiene que ser entendida intelectualmente. La música que es capaz de armonizar, de equilibrar cuerpo, mente y espíritu. Cuerpo, lo físico que tenemos como maquinaria física, la mente, la maquinaria que tenemos pensante, racional, y el espíritu, esta cosa inmaterial que son creencias y valores y que cada uno tiene los suyos. La música nos da de lleno en todo, por eso se dice que la música tiene unos efectos holísticos. El concepto de holístico tiene que ver con que nos da en todo. Para que no se te olvide ningún aspecto, te da en todo. La música, que es un arte muy especial en el sentido de la mayoría estamos en la época de la imagen. La mayoría de las artes son visuales. La música es invisible. La música es intangible. La música es inmaterial. Y esto la convierte en un arte increíble que acerca a los aspectos divinos, en tanto que el creador fue capaz de hacer cosas, crear cosas de la nada. Y si esto es invisible, esto es intangible y esto es inmaterial, de alguna manera el ser humano se acerca a ese concepto de que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Hay un musicoterapeuta, psicólogo un francés, Jacques Chegui, que decía que quizá la música es la única
partícula de esencia divina que el ser humano ha logrado capturar, la música le ha permitido identificarse con los dioses. Los dioses se la han dado y el ser humano ha hablado con los dioses mediante la música. Pero ¿desde cuándo está la música entre nosotros? Se puede decir que desde que el ser humano existe, ha existido música. Pero también los animales, los átomos y las estrellas hacen música. Esto lo dice Stockhausen, un filósofo un tanto controvertido, pero que en este sentido estoy totalmente de acuerdo con él. Seguramente que al principio serían aspectos simplemente sonoros o silenciosos para pasar desapercibidos y que tienen que ver con la presencia del ser humano y la supervivencia, para asustar, para no ser percibido. Desde el punto de vista sonoro seguramente que podrían aparecer la percusión, lo rítmico, pero también la voz, también el silbido, las palmas, todos sonidos fáciles de poder crear, que poco a poco el ser humano ha ido... en un principio son sonidos salvajes que luego se han ido civilizando para convertir estos sonidos salvajes en lo que es la música. Dice Stockhausen que también los animales, la música no es patrimonio del ser humano. ¿Alguien se atreve a decir que los pájaros no cantan, que los grillos no cantan, que el viento no silba, que las olas no suenan? Si yo te dijera cuál es la banda sonora de tu vida, me dirías que es el sumatorio de las canciones que has escuchado a lo largo de tu vida. Yo te digo que esa banda sonora de tu vida es incompleta. La banda completa, la banda sonora completa de tu vida son la totalidad de los sonidos y de los silencios que has escuchado a lo largo de tu vida. ¿Cómo puede haber sonado un te quiero? ¿Cómo puede haber sonado un grito de rechazo? Tengo un compañero que habla de la melodía de la palabra. ¿Desde cuándo tenemos pruebas documentales, históricas, que evidencian que el ser humano ha utilizado la música? Hasta finales del siglo pasado había unas pinturas rupestres en una cueva de Francia, en la cueva de los Tres Hermanos, donde se podía ver a una figura antropomórfica tocando un arco. Esta figura tocando un arco, que podía ser una precursora de una cítara, de un violín, tiene una edad de 40.000 años. Pero justo a finales del siglo, yo tengo una réplica de una flauta, esta que podemos ver aquí, que es un hueso del fémur de un oso. Esta flauta está datada con 55.000 años. Me ha tocado la mosca de la tele, se ha venido para mí. Hay algunos autores que dicen que esto no es una flauta, pero es raro porque dicen que estos agujeros podrían ser por algunos depredadores que hubiesen hecho estas incisiones en el propio hueso. Pero es difícil poder hacerlos de esta manera tan equidistante, poder hacerlos de esta manera tan circular, y esto lo que nos hace pensar es que realmente el hombre primitivo pudo haber utilizado este tipo de flautas, por lo que podemos afirmar que el neandertal ya podría haber estado utilizando las flautas. Hay cantidad de testimonios de plumas de aves con flautas, incluso en Perú, pues hasta tibias humanas con agujeros que eran las proto flautas, ¿no? Hay muchos vestigios que pueden acreditar que realmente, a pesar de que se confunda en la noche de los tiempos, el ser humano ha utilizado la producción sonora de diversas maneras desde siempre. Ahora estamos hablando mucho desde el punto de vista de la salud mental, y la música ha sido utilizada desde el punto de vista
intuitivo y desde el punto de vista empírico. Los primeros que empiezan a hacerlo con cierto carácter más científico son los griegos, Platón, entre los siglos VI y V antes de Cristo, estructura lo que es la canción. Dice que la canción es ritmo, melodía y habla. Pitágoras, siglo IV antes de Cristo, relacionando la música con los números, con la matemática. Fijaros, el sonido, la acústica se estudia en física. Y Aristóteles, siglo IV antes de Cristo, que ya decía estas cosas. Después de haber oído una música que ha conmovido su alma, se tranquilizan de repente al escuchar los cantos sagrados que vienen a ser para esta una especie de curación o de purificación moral. Después de oír melodías que elevan el alma hasta el éxtasis, retornan a su estado normal como si hubiesen experimentado un tratamiento médico o depurativo. Ya empieza a considerar que realmente la herramienta, el instrumento de la música tiene un poder importantísimo. Claro, si hablamos de música y hablamos de salud, todo el mundo en un primer momento va a hablar, piensa en musicoterapia. Dos conceptos importantísimos, música y terapia, pero que están muy delimitados. Por música, en términos generales, la gente entiende pues lo que dicen los conservatorios, que es el arte de combinar los sonidos y los silencios en el tiempo. Es una definición, si ya hemos dicho que nuestra banda sonora no era solamente el sumatorio de nuestras canciones, sino que son el sumatorio de sonidos y silencios, el concepto se nos queda corto. Y cuando hablamos de terapéutica, ahora es que está muy de moda, y estoy en terapia y parece que te vas de fiesta. La terapéutica es la ciencia de la curación de las enfermedades. Es decir, todo el que está en terapia está enfermo, porque es la ciencia de la curación de las enfermedades. Y yo me pregunto, cuando alguien quiere prevenir, ¿qué está curando? Cuando alguien quiere promover la salud, ¿qué está curando? Porque promover la salud es, estamos bien, pero podemos estar mejor. Cuando estamos manteniendo la salud, ¿alguien me puede decir que estamos curando? En cuidados paliativos, desde el punto de vista de la musicoterapia, ¿qué estamos curando? Realmente los cuidados paliativos, su definición es que no hay cura. Pero ¿podemos ayudar en el bienestar y en la calidad de vida? Luego, acepto el concepto de musicoterapia porque a nivel social, a nivel internacional, incluso a nivel científico se acepta. Pero yo lo que quiero decir es que a mí me gusta tener un concepto de que la música se aplique a la persona indistintamente del estado de salud en el que se encuentre. Y por ese sentido, a mí me gusta hablar de la música en los cuidados de la salud, que es el título de esta charla. Cuidados. Los cuidados no es terapéutica. Los cuidados se dan a toda la persona indistintamente del estado de salud en el que se encuentre. Por lo tanto, me valen para prevenir, me valen para mantener, me valen para promover, me valen en la rehabilitación, me vale en los cuidados paliativos, me vale para todo. Y cuando digo salud, no, ya no meto aquí la enfermedad, ya digo salud, tiene una perspectiva, lo enfoco desde lo positivo, entendiendo por salud una definición que ya dio en 1948 la OMS, que dice que es un estado completo de bienestar, algo utópico, pero lo define así, desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista psíquico y social. Es un estado de completo bienestar, difícil, y no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades. Normalmente entendemos que la salud es la ausencia de la enfermedad, pero la OMS desde hace 75 años ya nos dice que es el estado completo de bienestar, desde el punto de vista fisiológico. No te duele absolutamente nada, nada, ni una ligera molestia, porque si no, el bienestar completo no estaría, es algo utópico. Desde el punto de vista psíquico, ¿quién desde el punto de vista psíquico no tiene algún tipo de malestar?
y social. Supongo que en este momento social, tal y conforme está de convulsa la sociedad, es difícil tener una paz social. Luego, la salud en este caso no estaría reflejada tal y conforme entiende la OMS. Los sistemas sanitarios entienden la salud como ausencia de enfermedad, y cuando tienes enfermedad vas al sitio para que te traten la enfermedad, pero es mucho más. Yo me he atrevido a decir que la música en los cuidados de la salud es el arte de influir en los aspectos espirituales, psíquicos y fisiológicos. Fisiológicos, entendiendo nuestro organismo como una maquinaria física. Psíquicos, entendiendo nuestro organismo como una maquinaria pensante. Espiritual, que es algo inmaterial, que tiene que ver con creencias, con valores, pero que tienen mucha importancia en la persona. En los sentimientos y en las emociones. Normalmente estos son los sentires. Y en términos generales utilizamos sentimientos y emoción como sinónimos. Sin embargo, quiero decir que las emociones son anteriores que los sentimientos. Las emociones son procesos adaptativos que tienen una evidencia de la persona que tiene la emoción. Tenemos las caritas de la risa, de la tristeza, del odio, del miedo, de la sorpresa, tienen caritas. Por lo tanto, podemos decir, hay un neurocientífico portugués, Antonio Damasio, que trabaja en la Universidad de California, en Estados Unidos, que dice que las emociones son el teatro de la mente. Y los sentimientos son algo más íntimo, son esquemas mentales, son cosas que tú percibes en tu intimidad, pero que no tienen una manifestación externa. Por lo tanto, no son iguales. Primero serían las emociones, que aparecen antes que la mente, y el sentimiento requeriría ya del pensamiento y sería en el plano evolutivo algo mucho más avanzado que las emociones. En lo cognitivo y en lo conductual. Cuando hablo de lo cognitivo, yo me acuerdo que en la escuela yo aprendía la tabla de multiplicar cantando. Es que cantando tú eres capaz de aprender más cosas. Es que cuando empiezas la letra de una canción eres capaz de seguir tal, y si te preguntan algo, si no lo cantas no te sale. Y en lo conductual, existen hábitos de vida, comportamientos, conductas que están asociadas a músicas. Recuerdo la música bacalao en épocas anteriores asociado a actividades como la toma de las rulas, de las pastillas. Se me ocurre pensar en la música psicodélica en la época hippie, con el uso de la marihuana, el amor libre. Podemos decir que ahora se puede utilizar la música en un gimnasio desde el punto de vista positivo para poner fuerte, para ganar resistencia, potencia muscular. Es decir, la música influye en las conductas de la gente. En lo individual y en lo social, cada uno tenemos nuestras músicas, está claro. En lo social, tú y tu grupo, pero hay otros grupos que no. Y seguro que el Ala Madrid a los del Barça no les gusta. Y seguro que a Puigdemont el himno nacional no le gusta. Entonces hay veces que la música puede ser utilizada para sentir una pertenencia a un grupo social, o bien para todo lo contrario. Normalmente me molesta un poco para decir, la música es que viene fenomenal para relajarse y para quitar la ansiedad, y de eso se hace el todo. Eso no es ni mucho menos el todo. Y además la música es tan grandiosa que necesitamos saber qué queremos conseguir con la música, cuáles son los gustos de la persona para utilizar esa música, porque la música sirve para dormir, pero sirve para despertar, sirve para unir, pero sirve para separar, sirve para la paz, pero sirve para la guerra, sirve para nacer y sirve para morir. Entonces, esto es tan dispar que necesitamos saber cuál es el objetivo que tú quieres conseguir, qué tipo de música le va bien a la persona que tenemos. Soy enemigo total que dice una playlist para meditar, o no.
una playlist para dormir. Igual te pone nerviosísimo y eres incapaz de dormir. Seguimos con la definición, en lo individual y en lo social. Mediante la aplicación de los cuidados, no de la terapéutica para curar algo. De hecho, la música cura poco. Lo único que hace es predisponer al organismo y dejarlo en las mejores condiciones para que realmente sea él el que pueda hacer frente a alguna adversidad patológica. Mediante la aplicación de los cuidados que siempre se aplican a la persona en todas las situaciones de salud, que proporcionan los sonidos y los silencios, muchas veces los grandes olvidados, los silencios. En música decimos que los silencios en música son música. Desde el punto de vista de la definición, es muy fácil. ¿Qué es el silencio? Y el silencio es la ausencia de sonido. Y te quedas tan tranquilo, ya está. Es imposible. El silencio en sentido estricto es imposible. ¿Pensáis que estamos en silencio? ¿Qué cosas suenan? Siguen sonando el proyector. Siempre hay ruido, siempre hay ruido. No nos damos cuenta y esto está influyéndonos. ¿Os habéis dado cuenta que algunas veces cuando hemos estado en algún sitio y han quitado el aire acondicionado o algo y digo, ¡qué paz! No te estabas enterando, pero estabas bombardeado por sonidos. Se han hecho experimentos en cámaras anecoicas que te aíslan totalmente de los sonidos externos, pero tú no te puedes aislar de los sonidos internos, porque tu corazón late, tu respiración suena y porque tus tripas suenan, que proporcionan los sonidos y los silencios en beneficio de la salud, del bienestar y de la calidad de vida de las personas. Yo le hago mucho caso a la OMS, a esta definición de mediados del siglo pasado, y hago un trinomio al cual le añado la calidad de vida y el bienestar. La calidad de vida y la salud es un trinomio que es un pack que es completo, y si no, no me vale. La salud no es solo la ausencia de afecciones o de enfermedad. Estamos hablando de la música, estamos hablando de los sonidos, estamos hablando del silencio, y todo esto es percibido por nuestros sentidos. Nuestros sentidos son las grandes ventanas por las cuales nosotros percibimos todos estos estímulos. Claro, lo focalizamos en el oído. Claro, la música y los sonidos se oyen, sí. Los sonidos se ven. ¿Creéis que es igual oír una canción en Spotify que ir a un concierto que lo estás viendo? Iba a decir Taylor Swift, pero como tenemos una edad, igual conviene más decir a Sabina, por ejemplo, ¿no? No es igual verlo que solamente escucharlo. La música se toca. Fijaros, nosotros cuando tocamos un instrumento decimos tocar, tocar de tocar, tocar. No play, como los ingleses, tocar de tocar. Claro, ahora me dices, ¿y cómo se huele? ¿Y cómo se escucha? ¿Y cómo sabe la música? ¿La música sabe? ¿O los sonidos saben? ¿Cómo suenan los olores de la tierra mojada? ¿Cómo suenan los olores de la hierba recién cortada? ¿Cómo suenan los sabores de nuestras casas, de los guisos, de los fritos, de los cocidos, de los servidos? ¿Cómo suenan el cortar la cebolla? Bien, habíamos hablado un poco antes de la diferencia entre los sentimientos y las emociones. Las emociones están en nosotros, es exclusivo de los mamíferos para arriba, en todo el arco evolutivo. Y las emociones están en nosotros antes que la mente. Es decir, no es racional. Las emociones, de hecho, están en el subconsciente, no en el consciente. Tenemos inconsciente, no sabemos
Por eso dice, cuando eres un inconsciente es que no sabes, no te enteras y tú no puedes hacer nada. El inconsciente tiene tanta fuerza que se encarga de cosas tan serias como de la supervivencia. Sin pensar, tú actúas. El subconsciente siente emociones y es un escalón más. Y luego, siguiendo, tenemos los sentimientos y el pensamiento que estaría dentro de lo que sería la parte racional. Hay 6 emociones básicas importantes, todas importantes, y le debemos la vida al miedo. El miedo, pongo aquí, hay muchos sinónimos, ¿no? Amenaza, peligro, ansiedad, incertidumbre, todo esto es miedo. Pero ¿qué es lo que busca el miedo en nosotros? El miedo lo que busca en nosotros es protegernos, protección. Esto lo saben todos los compositores de las bandas sonoras, de las bandas sonoras de las películas, lo saben. Y saben cómo aumentar el miedo. Y saben que si al final, al doblar la esquina, te encuentras con el asesino y pegas un golpe, la gente salta de la butaca. He puesto aquí alguna música. El miedo nos ha salvado la vida. El miedo nos hace escondernos para que no nos vea y evitar el peligro que nos acecha. Nos hace defendernos con muy mala leche, y entonces está la ira. La ira. También le debemos mucho a la ira, porque nos ha hecho defendernos para seguir vivos. ¿Qué es lo que quiere la ira? Destruir el peligro que va contra nosotros. ¿Hay algún tipo de música que pudiera influir en nuestros estados de rabia, de furia? Yo creo que la música que más se aproximaría para todo esto sería el heavy metal. Serían timbres agresivos, ritmos fuertes, que lo que buscan sería esa destrucción. Estas dos son de las más antiguas junto con la aversión. La aversión es el asco, es el displacer y es el rechazar. ¿Qué es lo que buscaba esta emoción en nosotros antes que ahora? Discriminaba los caracteres organolépticos de los alimentos que podíamos tomar, distinguiendo aquellos que podían ser peligrosos para nosotros. Y si ve que esto está putrefacto, no lo comemos, rechazamos. Entonces nos ha salvado la vida. Ahora tiene un componente social, y es que tú socialmente puedes sentir aversión o rechazo a algunos comportamientos, como pueden ser la corrupción, como puede ser el maltrato a la mujer, como puede ser lo que hacen los iraníes con las mujeres, como puede ser lo que están haciendo en Gaza, como puede ser lo que están... Rechazo, aversión a todo esto. Y esta es una aversión social que nada tiene que ver con aquella que tuvimos en un primer momento. Esta es genial. Esta es la sorpresa. ¿Qué es lo que busca la sorpresa? La sorpresa busca la orientación. ¿Por qué? Porque la sorpresa te deja descolocado totalmente. Es bueno que practiquemos la sorpresa. Somos animales de costumbres. Te levantas a la misma hora, haces las mismas cosas, empiezas a afeitarte por el mismo sitio, vas a los mismos sitios por el mismo camino, siempre haces lo mismo. Y entonces no vas tú mandando en tus cosas, va mandando en ti el piloto automático. Entonces sorpréndete un poco, porque cuando tú te sorprendes, fijaros, la sorpresa en las caras de las emociones se ve con unos oídos grandes y con unos ojos totalmente abiertos para captar, como ventanas de los sentidos, para captar toda la información posible y poder tener esta información para orientarte. Por lo tanto, no dejéis de sorprenderos, porque viene muy bien salir de vuestra zona de confort y cambiar. Esto es saludable. Nos ayuda a orientarnos. Y 2 básicas de lo que es el placer y el displacer. La tristeza. Con la música está claro. Todas las marchas fúnebres, todos los requiems, y
Qué casualidad, todas están escritas en modo menor, qué casualidad. ¿Cómo es posible que en una alteración de medio tono en una escala sea capaz de modular el lenguaje musical para hacerlo triste? Es imposible hacer algo alegre que en un modo menor. Aquí he puesto, lo que busca es la reintegración. Hay sinónimos como son pena, soledad, hay 1000. Pero fijaros, también podría estar la melancolía, también podría estar la depresión, que sería ese estado de tristeza que va más allá de lo que la tristeza es una respuesta adecuada a algo adverso que te ha pasado. O sea, se muere tu padre y es lógico que tú estés triste. 5 años después no es normal. Sentirás tristeza por su pérdida, pero de otra manera, no porque ya te has reintegrado a ese estado anterior. Y luego tenemos la alegría. La alegría, en modo mayor, diversión, euforia, fiesta. Y esto es tan positivo que todo el mundo lo que quiere es más fiesta, más fiesta. Y esto, que visto así, lo que quiere es la reproducción, no parar. Que podría ser visto como positivo porque las emociones muchas veces se dividen entre positivas y negativas. Pero tenemos que tener en cuenta que muchas positivas tienen aspectos positivos y que muchas positivas tienen aspectos negativos. También tiene mucha alegría el camello cuando recibe su dosis. ¿Y esto es bueno o esto es malo? No sé si aquí he puesto a Vivaldi, un poquito de Vivaldi. Esto es júbilo. Había puesto aquí esta de la sorpresa. ¿Esto podría ser del miedo? ¿Podría ser de algo de suspense? Las emociones, en términos generales, no son puras. A mí me gusta hablar de cócteles emocionales, con cuarto y mitad de miedo, con un poco, 100 gramos de ira, un poquito de aversión y un cuarto de sorpresa. Incluso hay algunos que son, como podríamos decir, estados emocionales contradictorios. ¿Se puede mezclar la tristeza y la alegría? Sí. ¿No habéis visto nunca llorar a alguien de alegría? Fijaros en el estímulo sonoro, la importancia que tiene y qué mecanismos se empiezan a funcionar. Imagina en el paseo del río a este buen hombre aquí dormitando su siesta. Plácidamente, el consciente ha desaparecido, el subconsciente no sabemos si estará soñando, pero no hay consciencia. Imagínate que pasa un perro peligroso de estos ladrando que asusta a cualquiera. ¿Qué cosas ocurren con este sonido? De entrada, este señor del inconsciente pasa al consciente. El inconsciente lo despierta y le dice, ojo, que pueden pasar cosas peligrosas y tienes que tomar decisiones y cartas en el asunto. La música, por cierto, nos da en el inconsciente con el ritmo, nos da en el subconsciente con las emociones y nos da en el consciente, sobre todo, con la parte más racional de la música, que sería la armonía. La melodía tiene que ver más con las emociones y el ritmo tiene que ver más con el inconsciente. Y una vez en el consciente, este buen señor tiene un estado emocional. ¿Qué siento? ¿Puede sentir sorpresa? ¿Se ha despertado súbitamente? ¿Qué pasa? ¿Tiene miedo? ¿Tiene ira? Cognición, piensa cosas. Hay otro trinomio que son las emociones, la conducta y el pensamiento. Es muy difícil de separar, aunque parece que son meridianamente claros, luego forman un pack, porque las emociones se sienten pero generan pensamientos y generan conductas. Las conductas generan pensamientos y generan emociones. Cada una de ellas influye en el resto de los otros tres y es un paquete completo. ¿Existen respuestas fisiológicas? Claro. Si tiene miedo y piensa que le va a morder, existe una vasoconstricción, una tensión muscular por si le muerden no sangrar. Esto es como cuando tú estás conduciendo detrás de uno y el de delante frena en seco y tú rápidamente
milésimas de segundo, la adrenalina funciona y el chirrío este del frenazo en seco lo que hace es que la adrenalina aparece generando una respuesta adecuada por si tienes un golpe que sufras lo menos posible. Existen respuestas fisiológicas que tienen que ver con todas las constantes vitales y con muchas hormonas, muchos neurotransmisores y muchas emociones. Y luego lo que os decía, influyen en las conductas. ¿Qué hago? Me subo a un árbol, salgo corriendo, me escondo, me meto detrás del bajo, le doy con la garrota. ¿Influyen en las conductas? Sí, influyen en las conductas. Hablando del estímulo sonoro, es genial. Todo esto es energía. Y el estímulo es... el sonido sale simplemente por la vibración de un cuerpo elástico. Y esta vibración es capaz, mediante ondas sonoras, de transitar por el aire, por el agua, por el medio donde se produzca este sonido. Este sonido puede ser una energía mecánica que lo produzca, puede ser una energía eléctrica, puede ser una energía eólica, distintos tipos de energía. Esta energía sonora llega hasta una antena parabólica. Para que exista el sonido, para que nosotros detectemos el sonido, tenemos que escucharlo a través del oído. El pabellón hace de receptor, de antena parabólica, para poder captar toda la energía mecánica, eléctrica, eólica de la producción sonora original. Impacta en el tímpano vibra, pasa al oído medio, la cadena de huesecillos percibe estas vibraciones y por la ventana oval se introduce en el oído interno. Esta energía, que en este caso a través de los huesecillos es energía mecánica, se convierte en un pequeño diferencia de potencial, una pequeña electricidad que es capaz de impresionar al tálamo a través del nervio acústico. Nuestro organismo, para entenderse en el idioma que se habla dentro, utiliza la electricidad y la química, la bioquímica. Por eso te hacen un electroencefalograma, un electrocardiograma, un electromiograma, porque esa es una forma o determinan todos los componentes bioquímicos. Va al tálamo y el tálamo lo lleva al lóbulo temporal y del lóbulo temporal va al córtex cerebral. Hay una cosa que no os he dicho antes y es que no podemos ver todo lo que miramos y tampoco podemos escuchar todo lo que oímos, porque para escuchar necesitamos prestar atención exactamente a algo concreto. De hecho, oímos con el lóbulo temporal y escuchamos con el córtex cerebral, con el frontal. Porque aquí queremos escuchar algo en concreto. Porque ahora mismo no estoy escuchando el ruido del retroproyector. Ahora estoy escuchando la voz de Crispin. Y eso lo tengo anulado. Eso es escuchar. Pero no podemos oír no podemos escuchar todo lo que escuchamos. Lo pensante lo lleva la amígdala. La amígdala, lo que antes se llamaba el sistema límbico, es donde se procesan las emociones. Aquí dice, este estímulo es susceptible de generar una emoción. Hay algunas veces que el nervio acústico ha recibido un impulso tan claro de que tiene un componente emocional que se salta a lo pensante y se va a la amígdala, a lo sintiente. Pero también la amígdala tiene comunicación con el neocórtex. Digamos que aquí, entre lo negro y lo rojo, que os pongo aquí, está. ¿El ser humano es más emocional o racional? No puede ser totalmente emocional. No puede ser totalmente racional. Todo tiene que tener un equilibrio. Y si la amígdala determina que este estímulo genera una emoción, se crea en la persona un estado emocional. Digamos que el estímulo ya ha entrado por la ventana y ahora, ¿qué es lo que pasa?
Nuestro organismo, ante todos los estímulos, lo que trata es de adaptarse para estar de la mejor forma posible y hacer frente a los estímulos que está teniendo de manera continua, tanto desde fuera como desde dentro, porque cada vez que cambia algo de nosotros dentro, también tiene que volver a adaptarse para hacer frente a ese cambio. Y como os he dicho antes, hay unas que serían respuestas eléctricas y otras que serían respuestas bioquímicas. El sistema nervioso autónomo se llama autónomo porque va a nosotros no tenemos que hacer nada. Aquí os he puesto estas cosas como tensión muscular, frecuencia cardíaca, tensión arterial, también estaría la frecuencia respiratoria. ¿Podemos influir en nuestra frecuencia respiratoria? Sí, pero momentáneamente, porque rápidamente toma el control el sistema nervioso autónomo. Yo he puesto algunas músicas y he medido algunas de estas cosas, ¿no? La frecuencia cardíaca, la tensión arterial, frecuencia respiratoria, etc. Y desde el punto de vista bioquímico hablamos de hormonas y neurotransmisores y influyen en distintas hormonas. Y aquí, por ejemplo, me he quedado tenía un trabajo de investigación importante con las gónadas, que son las sexuales, y yo tenía pensado en determinar si había músicas femeninas y músicas masculinas. ¿Cómo podemos decir que una música es masculina o femenina? Pues sabiendo el rol que se le adjudica a lo femenino de dulce, a lo masculino de agresivo, de fuerza, hay músicas, una trompeta normalmente es masculina. Bueno, Chet Baker, por ejemplo, tiene una trompeta femenina, porque también lo puede hacer dulce, pero en términos generales las trompetas están ahí mandando arriba y son agresivas y son rítmicas y tienen mucha fuerza. Un violín puede ser más femenino o una flauta, aunque ya os digo que lo mismo que los hombres tienen componentes femeninos y las mujeres tienen componentes masculinos. Iba a determinar las hormonas, la testosterona y la prolactina en la Universidad de Alcalá, pero se fue la luz y las muestras se fastidiaron. Y aquí con las cápsulas suprarrenal, la adrenalina, noradrenalina y el cortisol. Adrenalina, hemos dicho antes, la hormona del miedo. El cortisol es el determinante bioquímico más importante que tiene que ver con el estrés. Luego veremos, porque os voy a presentar algunos resultados respecto del cortisol. Y todo esto también tiene que ver con el sistema inmunitario. He determinado con distintas músicas cómo influyen en los anticuerpos. Y he medido pues, IgG, IgM, IgA, IgE, prácticamente todos. La IgE la determiné en Umbelung, que es un High de Fulda, y el resto en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. He estado durante 7-8 años con los alumnos de primero, me quedaba con la clase de primera hora de la mañana y les decía, por favor, os voy a poner una música y quiero que me digáis qué os duele, cuáles son vuestros malestares físicos y sentimentales, emocionales. Y bueno, me hacían una lista, bajaba las ventanas un poco y les ponía una música. Puse este mantra muchas veces. Así los tenía pues unos 15 minutos y luego les decía, ahora decirme en qué ha cambiado tu malestar que pusiste al principio. Esta fue la respuesta. Fijar cómo está la juventud con 18 años. De 110, 53 con dolores. Es tremendo, ¿eh? No nos podemos quejar con la edad que tenemos. 10 con dolor de cabeza, 8 vale, bueno, aquí podéis ver. Todos los que están en negro tienen que ver con algo físico, fisiológico. Y aquí problemas emocionales, me ha dejado el novio, me ha dejado la novia, no sé qué, o tengo problemas en casa, problemas amorosos, tal.
Esta música que he puesto, este mantra, es una música que está en modo menor. Los modos menores desactivan. Y entonces, en todo lo físico, fijaros todo lo que ha desaparecido. Y bueno, si no ha desaparecido, decrecen muchísimos, iguales muy pocos. Pero, sin embargo, cuando hablamos de los emocionales y de los amorosos, todos han ido mal. Y esto es porque seguramente profundiza este tipo de música en la tristeza, con lo cual no sería adecuado a esta persona ponerle este tipo de música. Esto no quiere decir que si tú estás triste te tengo que poner algo tremendamente alegre, porque seguramente va a haber un rechazo de entrada. Me gusta decir que la música es un vehículo que te acoge en el estado emocional en el que tú estés y te puede llevar a otro no muy lejos de su sitio. Poco a poco iremos cambiando, pero no puede ser drásticamente. Habría un bloqueo y no podrías hacerlo. Y ahora os voy a dar algunos resultados que hice en el Hospital Príncipe de Asturias, en la Universidad de Alcalá, y también en Alemania, en la Hochschule de Fulda. 25 estudiantes, y puse 20 minutos escuchando música duduk. Vaya. Esta es una música étnica de Armenia, tocada con una especie de flauta que se llama duduk. No tiene ritmo explícito, está en modo menor y el ritmo está implícito, pero no lo oyes. El latín está, pero no lo sientes. Y luego 20 minutos de techno house. Y primero puse el duduk a un grupo y después el techno house al mismo grupo. Y a otro grupo primero le puse primero house y después duduk para ver si había diferencia, si se escuchaba primero una música o la otra. Y me di un montón de variables que luego os daré un resumen al final. Primero me di la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es la percepción que tiene una persona de que una situación puede ser peligrosa o amenazante para ella. Ahí, con el tipo de cuestionario que yo pasé, que es el STAI, hay dos tipos de ansiedad. Una, ansiedad rasgo, como tú eres de ansioso normalmente. Y otra es ansiedad estado, que es la ansiedad que tienes en este preciso momento. Evidentemente no es lo mismo. La diferencia entre rango y estado no os la he puesto, pero sale que la ansiedad de estado era mucho más baja que la del rango. Y es que hice este experimento, lo hice después de la época de exámenes, con lo cual los estudiantes estaban más tranquilos. Mirad. Esta es una celda, esta forma de presentar los datos se llaman boxplot, y esta es una celda donde la mitad de los resultados están dentro de la celda. Hay una rayita que es la media y hay una crucecita que es la mediana. En la línea que podemos ver están la totalidad de los resultados de los 25 estudiantes. Cuando los 25 estudiantes escucharon duduk, la ansiedad estaba más baja que cuando escucharon la música techno house. Aquí, como podéis ver, pues aquí estaría el 50%, esta sería la media, esta sería la mediana, y aquí sería en la línea estarían todos los valores. Luego podemos decir que la música duduk rebaja los niveles de ansiedad. Esto es en general, pero claro, son 25. A mí me gusta saber qué es lo que le pasa a cada uno de ellos. Y entonces podemos ver
que a algunos no les bajan los niveles de ansiedad en la dudú, sino que les sube. Y hay algunos, más de 1, 3, 4, 5, y algunos con la música techno house es capaz de rebajar los niveles de ansiedad. Aquí se me ocurre decir, como dicen en mi pueblo, que K1 es K1. Luego no podemos afirmar a priori que un tipo de música, por muy relajante que sea y por mucho modo menor que tenga, puede rebajar los niveles de ansiedad, sino que tenemos que hacer una historia musical de la persona para saber cuáles son sus gustos. También hay que tener en cuenta que esta muestra tenía entre 18 y 20 años. Seguramente que la música techno house, si se la ponemos a una persona mayor, los datos aquí serían totalmente distintos, porque tendrán mucha más aversión a esta música. Esto es en relación con la ansiedad. El cortisol, que tiene que ver con el estrés. ¿Y qué es el estrés? Pues el estrés no es la ansiedad. El estrés es cuando tienes una demanda grande de tener que hacer un montón de cosas y, como dicen ahora los jóvenes, no me da la vida. Si a un grupo de estudiantes les pides un trabajo, dicen, vale. Viene otro profesor, le pide otro trabajo y dice, bueno. Viene otro y dice, otro para el mismo día, vaya hombre. Le viene otro y dice, otro y dice, bueno, no puede ser. Bueno, pues eso es estrés cuando la demanda que te están haciendo el trabajo, el estudio, tu familia, la sociedad, es tan grande que no tienes capacidad de poder dar una respuesta. ¿Podemos estar sin ansiedad? ¿Podemos estar sin estrés? Hombre, sin ansiedad sería también un poco triste pasar como sin pena ni gloria, ¿no? Nada es peligroso, pues tampoco. Sin estrés te permite tumbarte a la bartola y hacer nada. Es bueno tener un poco de estrés, pero tienen que ser unos niveles aceptables. Y estos se miden a través del cortisol. Y aquí, como podéis ver, aquí estaría el 50% de los estudiantes y a lo largo de la línea, pues estaría la totalidad de los resultados. Como podéis ver aquí también, la techno house, que está aquí en rojo, también da unas cifras mucho más elevadas. Luego podemos decir que la música duduk baja los niveles de cortisol y la música techno house aumenta los niveles de cortisol. Cuando los tratamos en grupo, pero cuando hablamos a nivel individual, aquí están los 25, cada uno de los 25, con lo cual no podemos decir a priori que te va a rebajar las músicas, porque pudiera ser el rarito que te sale lo contrario de lo que pensábamos en un principio. Este es el cortisol. Y aquí os presento un estudio multivariante de varias cosas. Esto presentado así en gráficos, en figuras, bueno, es un poco feo. Me gusta ponerle caras a los números. Y entonces aquí, este es el estudiante 1. El estudiante 1 con una carita de la música dudú y el estudiante 1 con la carita techno house. El estudiante 2 con la carita dudú y con la carita techno house. Pero para ver uno, que haya mucha diferencia y que lo veamos más claro, este que tenemos aquí lo vamos a hacer más grande. Y mirar, ¿qué es lo que nos dice las caras de Chernoff? Que es una forma de poder presentar resultados estadísticos, pero con caras. La ansiedad en relación con el tamaño general de la cara. Ansiedad, poca ansiedad, es el mismo estudiante, es el 8. Y muchísima ansiedad, porque la cara es muchísimo más grande. El cortisol en relación con el tamaño de la frente, poca frente, y aquí pues mucha frente. El seguimiento del ritmo con los pies en relación con el tamaño de las cejas. Aquí las cejas están pegaditas a los ojos, no hay cejas, y aquí hay unas cejas importantes. Esto quiere decir, porque mientras estaban escuchando, tenía un equipo de investigadores que estaban viendo a ver cómo se estaban comportando, y entonces estaban haciendo el seguimiento de la techno house con los pies. ¿Cree que le puede incitar a desarrollar conductas peligrosas o de riesgo en relación con la nariz? Fijaros esta nariz y aquí sin nariz. ¿Cree que le puede facilitar conductas de riesgo? Son conductas prospectivas. No podemos afirmar que ocurran, pero esta música puede ser que la asocien a viernes, sábado, a noches del sábado,
a discotecas, a conducción temeraria, a conductas, a toma de drogas, de rulas, a bebidas, a sexo con riesgo. Entonces, ¿cree que esta música, se supone que el ambiente de la techno house le podría facilitar eso? La audición le ha producido tranquilidad y calma en relación con el arco de la boca. Aquí la boca es un puntito, no hay paz ni calma. Y aquí la paz y la calma pues va no de oreja a oreja, sino de ojo a ojo. Le ha producido melancolía relacionada con la menor separación de las cejas. Melancolía, un poco de melancolía. Recordar que la música dudú era una música en modo menor. Y esta, pues aquí hay una gran separación. Bien, decíamos antes que la música sirve para estimular, pero también para inhibir. Y aquí os pongo pues este yin y este yang, que sirve para nacer, que sirve para morir. Y fijaros, los mismos estudiantes en todas, he puesto aquí, no todas, tengo muchísimas más, pero muchísimas, esto tendría que ver con la IgE, con el sistema inmunitario, el cortisol, glucosa, ansiedad, la respiración, el pulso, etcétera. Es decir, en unas disminuye y en otras aumenta y en otras se quedan igual, como en la temperatura casi no varió. Pero bueno, esto es así grosso modo para que veáis cómo se pueden comportar. Hay fue uno de los primeros tratados de musicoterapia que leí, Gastón, que dice: es el ritmo lo que permite que dos o más personas bailen juntas. Fijaros la importancia al bailar. Si te acoplas o no te acoplas. Si no te llevas bien, el grado de incomodidad que supone no acoplarse a la hora de bailar. ¿Y quién manda? Manda el ritmo. Dice, hay más. En el baile, una mujer y un hombre desconocidos hasta entonces se abrazan con una intimidad que en otro momento ni ellos ni el público tolerarían, pero que se acepta mientras dura la música. Esto lo sabemos mejor nosotros, que tenemos una edad cuando bailábamos lento. Puedes estar, aunque estuvieran así con los codos, pero podrías estar más pegado. Y si se acaba la música, esto ya no es posible. Bien, ¿os acordáis de esta canción con los Beatles? Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Pues hace unos años, no sé si 20 por ahí, tuvimos la osadía de versionar en canción mariachi todas las canciones de los Beatles que habían cantado, que habían tenido su traducción en español. Y entonces, este es mi grupo, en aquel entonces, vamos en sentido contrario de los Beatles. Este aquí soy yo cuando tenía el pelo negro y este sería el Hey You, versión mariachi. Bien, y terminando, algunas conclusiones. Las músicas, los sonidos y los silencios son infinitos. Es difícil poder manejar esto. Yo siempre digo que cortamos pequeñas rebanaditas de un melón inmenso. Cada persona es única e irrepetible. Claro. Los momentos y las situaciones personales son infinitas y únicas. La misma música en la misma persona en distinto momento genera diferentes respuestas. Imaginar la música que tiene una pareja cuando están bien, que los lleva al paraíso, y esta misma pareja rompe y la persona que sigue enganchada en eso oye esta música y es capaz de llevarla al más profundo de los abismos. Podemos afirmar que existen músicas ansiogénicas y músicas ansiolíticas, y que existen músicas que te estresan y músicas antiestrés. Y con todo lo que hemos dicho, realmente, estas dificultades lo que tienen es un poder de atracción increíble, lo hacen muy difícil y guardan los secretos de los
Y me gusta despedirme últimamente desde los puentes. Los puentes que solventan dificultades para poder encontrarse y que hacen posible que hoy estemos aquí compartiendo y que mañana cada uno estemos en su sitio. Y deciros, pues bueno, que ha sido un placer estar aquí en mi casa, en la Casa de Cultura, en el internado, en Manzanares, mi pueblo, con mucha gente que conozco y que quiero de todo corazón porque me han ayudado muchísimo en la vida y que seguramente hicieron más fácil que pudiera hacer lo que quería hacer, que por fin lo hice. Muchísimas gracias. No sé, si queréis alguna pregunta, que sea fácil. Es que no veo casi nada, no veía nada más que la mosca que tenía ahí con la... El apagón. Teresa, danos la luz. Muchas gracias. Bueno, de verdad que ha sido un placer. Y veo un montón de gente que conozco y que me encanta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Queríamos agradecer a Crispín un pequeño detalle que ha realizado nuestra profesora de escultura, que es la puerta de la Universidad Popular. Va a hacer entrega a Paqui.